Bueno, muy buenas tardes para todas y todos, ¿cómo están? Antes de iniciar, me gustaría saber si me están escuchando bien. Por favor, que me reaccionen con alguna manito arriba. Ok, bueno, Luz Adriana, muchas gracias. Brenda, me dices que no escuchas. No sé si quieres, puedes salir y volver a ingresar. De pronto, cuando ingreses nuevamente, ya puedes escuchar. No sé las demás. Sí, ok, Lizeth me dice que escucha bien. Perfecto. Sí, entonces de pronto Brenda o revisa de pronto el volumen del teléfono o del computador. Bueno, hola, hola. Brenda, no sé si ya me escuchas mejor. Ok, perfecto. Una Bueno, pregunta, sí, señora. este encuentro es para explicar sobre la última tarea. No, es el último CIPAS que tenemos del Club de la Comunicación. Va a ser relacionado un poco con las normas APA, ¿sí? Pero si quieres, al finalizar, cuando terminemos la explicación de la clase, pues podemos sacar 2 minuticos para, pues, para explicarles la Sí, para actividad final. explicar lo de la última tarea, ¿sí? Sí, señora, claro que sí. Ujú. Sí, entonces no te preocupes. Si quieres, al final, ya cuando terminemos el CIPAS, tomamos 5 minutos para explicar esa actividad. No hay ningún inconveniente. La de comunicación escrita en lectura crítica, ya terminó ayer la evaluación, entonces es para comunicación escrita. Bueno. Bienvenidas a este tercer y último CIPAS. Este CIPAS es llamado el Club de la Comunicación y hoy vamos a hacer énfasis y vamos a enfocarnos un poco en el uso de normas APA. Es muy importante tenerlas en cuenta porque si ustedes se han dado cuenta, la mayor parte de trabajos, actividades que nos sugieren en todos los cursos, en las materias, muchos de estos criterios, bueno, uno de los criterios ha sido usar adecuadamente normas APA. Y es algo que tenemos que empezar a trabajar y que cuando lo empezamos a practicar, pues realmente ya se vuelve muy fácil de hacer, muy fácil de identificar. Y si se han dado cuenta de pronto en algunas actividades, ese criterio del documento pues ha tenido algunos bajos en los puntos por el uso correcto de normas APA. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a esta explicación. Va a ser más que una explicación de qué es la norma APA, que sí lo vamos a ver por encimita, pero quiero es hacer como un ejercicio práctico para que ustedes aprendan a configurar sus equipos, su computador, bueno, para que puedan visualizar cómo se ve un documento cuando no tiene, cuando tiene normas APA y cómo se ve un documento cuando no se le está aplicando la norma APA de la mejor manera. Bueno, entonces, permítanme, voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, cuando la vean. ¿Me pueden confirmar, por favor? Una manito arriba o algo así. Bueno, entonces, este CIPAS, como les decía, se llama Normas APA séptima edición y vamos a hablar de los estándares académicos en la presentación de trabajos. Normalmente las normas APA, nosotros pues las utilizamos para la entrega de nuestros trabajos escritos, ¿vale?
Entonces, vamos a iniciar con algo muy sencillo. Bueno, conocer qué vamos a ver en esta presentación, vamos a ver cuáles son los fundamentos generales de un documento, vamos a aprender algo de la jerarquía de los títulos y los tipos de citas, vamos a aprender algunas reglas para citar autores, la estructura y las referencias y ejemplos, y vamos a hacer algunas prácticas de acuerdo pues a lo que se les va a explicar, que como les digo, esto va a ser algo más práctico que teórico y pues que nos va a ayudar a nosotros a entender un poco mejor. ¿Listo? ¿Qué es importante entender? Entender qué son las normas APA, ¿sí? O cuáles son los fundamentos de APA, y en este caso, séptima edición. ¿Qué quiere decir? Que desde que salieron las normas APA, pues se han venido actualizando y en este momento tenemos vigente la séptima edición. Normalmente cada vez que hay una edición hay algunos cambios en la entrega como tal de los documentos escritos. Entonces, la séptima edición de las normas APA. ¿Qué significa APA? American Psychological Association. Y esta establece, eso es un estándar internacional para la comunicación académica. O sea, las normas APA no es algo que solo se lo inventó la universidad o que es solo que está aquí en Colombia, no. Las normas APA rigen a nivel internacional, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de las normas APA? Pues facilitar la comprensión de la lectura, o sea, de que los documentos que nosotros leemos y que necesitan estar fundamentados bajo APA sean de fácil comprensión lectora y también para asegurar el respeto de la propiedad intelectual. Las normas APA no simplemente, no solo es el formato como tal, sino que ellas nos llevan a qué? A respetar la propiedad intelectual. ¿A qué se refiere? A que debemos entender que si tomamos en un documento escrito información que fue dada por otra persona o citamos lo que otra persona dice, debemos aprender a respetar esa propiedad intelectual, esa investigación, o sea, lo que la persona, digamos que, pues que haya investigado. Por eso es muy importante entender que no es solo el formato, sino que también debemos aprender a tener esa manera de citar para darle el valor a la persona que dijo la información, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a destacar algunos objetos claves, pues, de la norma APA. Entonces, ¿qué nos pide las normas APA? Esto es un formato, ¿sí? ¿Y cuál es el formato que nos solicita normalmente para APA? Entonces, hablando del papel, del tamaño del papel, de las márgenes, ¿sí? Todos los documentos en APA deben ser tamaño carta. Eso lo vamos a ver ahorita cuando vayamos a configurar un documento. Pero debemos tener en cuenta que el tamaño es carta, que debe manejar unas márgenes, que las márgenes son 2,54 centímetros en los cuatro costados, que hay unas fuentes, o sea, un tipo de letra que tiene que es permitida dentro de los documentos, y aquí les tengo como una lista, o bueno, una marca. Sin embargo, creo la más reconocida o la que más se utiliza para normas APA es Times New Roman 12. 12 es el tamaño de la fuente. Sin embargo, pues también está Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans, pero la más común, la más usada es, eh, en este caso, pues es la Times New Roman 12, ¿sí? ¿Qué nos dice además ese formato general? Que debe tener los párrafos, que los párrafos deben tener una fuente, digamos que una forma diferente, un interlineado. Entonces, el interlineado, ¿qué es? Es la margen que hay entre un renglón y el otro, el espacio que hay. Nos habla de una alineación. En otras normas, cuando se utilizaban las normas ICONTEC, teníamos que tener el documento justificado, sea bien por los dos lados. La norma APA nos dice no,
tiene que estar simplemente alineado a la izquierda. Dice que debe haber una sangría en el primer párrafo. ¿Qué es la sangría? Es como ese espacio en el primer en cada primer párrafo debe haber un espacio que inicia un poquito más adelante del margen normal y eso es la sangría, ¿sí? Entonces, muchos documentos, cuando son entregados en la universidad, muchas actividades que ustedes entregan, a veces no cumplen con estos requisitos que son como las normas básicas de lo que significa la norma APA, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante bueno, creo que se han dado cuenta, de pronto el profe Vidal es un poquito más meticuloso con eso y en ocasiones en las retroalimentaciones yo les escribo, por favor, verificar las normas APA, estar pendiente de las normas APA porque a veces este formato pues es muy fácil de evidenciar y de esa manera pues nosotros no encontramos a veces como la información que necesitamos. O bueno, no es que no se encuentre, sino que como le decíamos ahorita, esto le da un poquito más de orden, le facilita al lector tomar un poquito más la oportunidad de leer el documento y de verlo un poco más organizado. ¿Listo? Pero así es el formato general del documento. Ahora, em, dentro del formato APA existen unas jerarquías de los títulos, que eso es algo en lo que también solemos fallar cuando estamos entregando un trabajo escrito. Entonces, hay 5 jerarquías de los títulos y los encontramos así. Normalmente, digamos que para un trabajo, por ejemplo, vámonos o enfoquémonos en comunicación escrita, ¿sí? En comunicación escrita, normalmente lo que hemos venido haciendo es una serie de ejercicios de escritura. Entonces, normalmente en esos trabajos que hemos tenido que entregar, pues no vamos a encontrar seguramente los 5 niveles de títulos. ¿Dónde los encontramos ya así los 5 niveles? Cuando estamos haciendo un proyecto de investigación, un proyecto de grado. En ese tipo de documentos sí, sí encontraríamos o sí veríamos como la jerarquía de los títulos en normas APA. Pero entonces nos dice que hay 5 niveles. ¿Cuál es el primer nivel? El título principal del documento. Por ejemplo, em, no sé, se me ocurre hablar de Mundial, Mundial FIFA 2026. Ese es el título principal, ¿sí? Y aquí nos dice cómo tienen que estar cada uno de esos títulos. Entonces, el título principal debe estar centrado, debe estar en negrita, debe tener mayúsculas al inicio de cada palabra, ¿sí? Y luego vienen los títulos de segundo nivel. En este tipo de trabajos, normalmente en los trabajos que entregamos así, actividades o fases dentro de la universidad, seguramente vamos a alcanzar al nivel 3 en algunos casos, pero normalmente pues es hasta el nivel 2. Dice que el nivel 2 es el título de sección principal y eso ya es lo que nosotros conocemos como un subtítulo. Entonces, según normas APA, el nivel 2 tiene que estar alineado a la izquierda, debe estar en negrita, debe utilizar mayúsculas y minúsculas, o sea, mayúscula en cada palabra y el texto que sigue debe iniciar en un nuevo párrafo. Y ya de ahí para abajo, el nivel 3, el nivel 4 y el nivel 5, digamos que son subsecciones de ese nivel 2. Entonces, los títulos de nivel 3 es, por ejemplo, entonces decíamos que el título principal es Mundial de FIFA 2026 o Copa Mundo 2026, ¿cierto? Un subtítulo podría, o un título de nivel 2 podría ser el fútbol en América Latina. Ese sería un subtítulo. Pero ya si vamos a un nivel 3, un subtítulo, un título de subsección, entonces es un tema que sale de lo que hablo de el fútbol en América Latina. Entonces, por ejemplo, Colombia y su participación en los mundiales, ¿sí? Y de ahí hacia abajo seguimos entonces con eso. Entonces ya no estoy hablando de, siguiente título, ya no voy a hablar del Mundial, sino de Colombia, no sé, del fútbol en Colombia, sería el siguiente. Y el último, los jugadores de Colombia. Pero normalmente vamos a tener hasta un nivel.
tres en la jerarquía de los títulos, sino que aquí simplemente quiero que ustedes entiendan y aprendan que los títulos, hay 5 jerarquías que se manejan dentro de las normas APA. Bueno, ahora, decíamos inicialmente cuando hablábamos de las normas APA, que ellas lo que hacen es, aparte de que el documento esté organizado, es poder darle crédito a la persona de quien obtenemos la información, llamémoslo así. Y para eso es importante aprender o tener en cuenta las citas y las referencias. Entonces, ¿qué es una cita y qué es una referencia? Las citas es la información que yo extraigo de otro autor, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero decir algo que alguien haya dicho. Entonces, resulta que en el libro de Gabriel García Márquez, en Cien años de soledad, estoy inventando, dice, bueno, en esta sección, bueno, en este país había mariposas amarillas. Discúlpeme porque en ese momento se me van así mucho las ideas, pero en ese país habían mariposas amarillas. Y en el texto que yo estoy escribiendo, quiero citar específicamente o quiero citar lo que Gabriel García Márquez expuso en su libro. Como es algo que es tomado de él y estoy referenciando lo que él dijo, pues eso se convierte en una cita. Eso es una cita, la información que yo extraigo de otros autores. ¿Listo? ¿Qué es la referencia? La referencia es como la fuente de donde yo obtuve la información de esa cita. Entonces, si yo extraigo una parte del texto de Gabriel García Márquez de Cien años de soledad, la cita es lo que yo obtuve del texto, ¿sí? Y la referencia es lo que me indica que esa frase que yo saqué fue tomada, ¿de dónde? De Cien años de soledad. Y por eso son las referencias, ¿sí? Entonces, ¿dónde se ubican las citas y dónde se ubican las referencias dentro de un documento escrito? Entonces, las citas se ubican dentro del cuerpo del texto. Entonces, ya sea, no sé, en una tesis, en un argumento, ya sea cuando estoy haciendo un proceso de investigación y entonces estoy haciendo un marco referencial, un marco contextual, dentro del texto yo pongo las citas, pero las referencias se ubican al finalizar el documento. Ahorita, digamos, ahorita en el proceso de revisión de la tarea 3 de comunicación escrita, muchas referencias las ponían dentro del documento y no tienen que ir dentro del documento, sino en la parte final donde habla de referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces, ¿dónde se ubican? En el cuerpo de trabajo. ¿Cuál es el propósito de las citas? Entonces, las citas identifican las ideas específicas de un autor y el propósito de las referencias es que el lector, de una referencia bibliográfica, es que el lector pueda recuperar la fuente completa. O sea, si yo extraje algo del libro de Cien años de soledad en la cita, con la referencia yo puedo obtener toda la información de Cien años de soledad. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Qué se pone normalmente en una cita? En una cita se pone el año, el autor de quién es. Entonces, si es Gabriel García Márquez, entonces yo pongo Márquez y si es del 2001, entonces Márquez, 2001 entre paréntesis, ¿sí? Y si es tomado de una página, entonces se pone la página. Pero en la referencia bibliográfica, pues yo debo poner el autor, debo poner la fecha de publicación, debo poner el título y debo poner la fuente. O sea, digamos que de dónde yo traje la información. Si es de internet, entonces pues el enlace y esa es la diferencia, ¿sí? Y la relación. Entonces, ¿por qué es importante las citas y las referencias?
todas todas las citas que nosotros ponemos en un documento deben estar referenciadas. Yo no puedo poner una cita, no puedo poner una cita de Gabriel García Márquez, por ejemplo, pero no ponerlo en las referencias. Tiene que estar, es para eso, es para yo corroborar esa información que aparece. ¿Listo? Entonces, es importante, pero hoy no nos vamos a enfocar tanto en citas y en referencias porque seguramente en este momento no las vamos a a necesitar tanto. Va a llegar el momento en el que si usted, la opción de grado que usted necesite, hablo de los estudiantes que están en alguna licenciatura, van a tener que escoger entre un proyecto aplicado, entre una monografía, o hacer un diplomado, o hacer una especialización, y van a tener que escribir un proyecto. Entonces es importante todo esto que se va haciendo en la universidad, todo esto que usted va haciendo en cada curso, lo va a llevar a que usted al final pueda hacer un proyecto de la mejor manera y que pueda aplicar no correctamente incluso todo esto. Pero no nos vamos a enfocar tanto porque si nosotros vamos a las citas, pues en APA hay muchos tipos de citas y por eso les digo, no nos vamos a enfocar hoy tanto en eso, ¿sí? Eh, Hay citas que son cortas, hay citas que son en bloque, hay unas citas que se llaman citas parentéticas, hay citas que son parafraseadas. Entonces, ¿cuál es una cita corta? Es una cita que tiene menos de 40 palabras y que se integra directamente en el texto del párrafo. Estas se encierran entre comillas y se pone pues el nombre de la cita como tal. Hay unas citas que son más largas, que son de 40 palabras o más. Estas se ubican en un documento de una manera completamente diferente a las cortas. La cita es diferente a la de las citas cortas. Hay unas, lo que les decía, un estilo de citación parentética, ¿sí? Que es donde yo pongo toda la información completa, pero hay una que es de citación narrativa, es donde uno trata como de compartir información, tal vez a veces parafraseada, etcétera. Y entonces también vamos a encontrar y vamos a extraer información donde el autor no es uno solo, sino tal vez fue una investigación hecha por dos o más personas. Entonces también tenemos que buscar cómo se hacen esas citas con múltiples autores. Entonces aquí nos dice, eh, por ejemplo, si es un autor, cómo se hace una cita. ¿Sí? Si es un autor es un documento o es una investigación de dos autores, entonces, ¿cómo se pone cuando son dos autores? Y mire, presten suprema atención. Siempre que hay tres o más autores, cuando voy a resaltar o cuando voy a citar a alguien, ya no tengo que poner los apellidos de los tres, sino simplemente pongo el apellido del primero y pongo esta sigla, et al. Entonces, así se ponen las citas. Hay algunas que van entre paréntesis, hay unas que van al lado del texto. Independientemente de eso, pues las citas van de esa manera. Cuando vayamos a ese punto, pues entonces vamos a empezar a mirarlo de la mejor manera. ¿Listo? ¿Y qué se tiene que tener en cuenta en una referencia bibliográfica? A veces tendemos a confundir las referencias bibliográficas y muchos estudiantes cometen el error de poner en un documento simplemente como referencia bibliográfica el enlace donde encontró la información. Entonces, por ejemplo, entraron a Google y entonces Google les arrojó, ustedes estaban investigando quién es Gabriel García Márquez y abrieron un enlace de Wikipedia. Y entonces muchos estudiantes en la referencia solo ponen el enlace de Wikipedia. Y no es así. ¿Qué se busca hacer con una referencia bibliográfica? Entonces, la cita es decir lo que el autor dijo. La referencia me tiene que llevar a mí a identificar quién es el autor, o sea, quién fue la persona responsable en crear esa obra, en crear esa investigación, ¿sí? Y esto
¿Para qué? Porque hay que resaltar la nota, hay que resaltar la labor que hizo esa persona o ese grupo de personas. No siempre solo es uno, como veíamos ahorita, son muchísimas personas, a veces son dos, tres, cuatro personas que participan en un proceso de investigación, que publican algún documento y pues a ellos hay que atribuirles cada vez que nosotros buscamos información. ¿Listo? ¿Qué más busca una referencia? Y identificar en qué fecha se publicó dicho acuerdo, dicha obra, dicho documento que nosotros estamos investigando. En investigación, cuando estamos haciendo un proyecto de investigación, es importante porque normalmente hay que buscar información no de años de hace 1000 años, sino información de los años más cercanos, 5 años anteriores. Por eso es importante conocer cuando se publica esa información. El título, ¿de dónde nosotros, cuál es el título de la obra en la que yo obtuve la información? Entonces, yo no puedo poner del libro de Gabriel García Márquez, no. Si saqué información del texto, tengo que poner el título. ¿Cuál es el título? 100 años de soledad, ¿sí? Si es un artículo de investigación que se llama, no sé, el poder de transformación digital. Entonces, ¿cómo se llama el título? El poder de transformación digital. ¿Sí? Y lo último que necesita una referencia es dónde se puede encontrar esa obra. ¿Dónde yo puedo encontrar? Ahí sí, ponemos el enlace, ponemos, se pone cuando es una revista el dato de qué editorial es, el año de publicación, bueno, esa información que es relacionada ahí, ¿sí? Y se pone pues la URL o la DOI, que la DOI es como un enlace que nos lleva a nosotros a consultar trabajos de investigación. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien. Como les decía, la idea es que sea algo práctico, que ahorita ya lo vamos a realizar, pero quería que tuviéramos en cuenta estas partes que son muy importantes y que a veces nos generan y nos hacen como un poquito como de eco, aun cuando más que eco es como que decimos, no, esto de las normas APA es muy cansón, pero cuando ya llevamos mucho tiempo trabajándolas se convierte realmente en algo que es muy fácil manejo. ¿Listo? Entonces, bueno, acá, una trivia pequeñita. ¿Listo? No sé si le estaban prestando atención. ¿Cuál es la forma correcta? Esa es una pregunta para que la respondan si quieren ahí en el chat. ¿Cuál es la forma correcta de realizar una cita parentética por primera vez de un trabajo con 4 autores? O sea, ¿cómo yo cito eh, cómo cito una cita, o valga la redundancia, de 4 autores? Los autores se llaman Ramírez, Santos, González y Tobar. Fue publicado en 2023. ¿Cuál de esas 4 opciones sería la opción correcta para citar algo de estos 4 autores? Entonces, A, Ramírez 2023. B, Ramírez y colaboradores. C, Ramírez et al. 2023. Y de Ramírez, Santos, González y Tobar, 2023. Si quieren pueden responder ahí en el chat y ya buscamos, ya encontramos la respuesta correcta. Ok, Luz Adriana dice D. Elsie Joana dice D. Ok. Jamie Sly dice D. El profe Julián, saludamos al profe Julián, que es nuestro director de curso y nos está acompañando, dice C. Paula Andrea dice D. Ok. Pues la respuesta correcta es... Ay, se me fue. Perdón. La respuesta correcta es C. Ramírez et al. 2023. Acuérdense la tablita que les estaba mostrando y yo le hice énfasis en esa respuesta porque cuando tenemos tantos autores dentro de un texto, pues
no podemos poner el apellido porque si no se convierte en una cita muy larga. Entonces, Ramírez et al. Punto, coma, 2023. Entonces, el profe Julián acertó a la respuesta. ¿Falso o verdadero? La lista de referencias debe estar, bueno, eso no lo expliqué, pero vamos a ver. Debe estar en orden alfabético, debe utilizar sangría francesa de 1,27 centímetros. La lista de referencias, recuerden que una cosa es la cita y otra cosa es la referencia. Lisette dice que es falso, María Soleil dice que es verdadero. Verdadero, dice Luz Adriana. Verdadero. Entonces, la lista de referencias debe estar en orden alfabético y utilizar sangría francesa. Muy bien. ¿Por qué? La sangría francesa, ¿qué hace? Ayuda pues a identificar el apellido del autor. Y es importante tenerlo en orden alfabético también para que el lector pueda encontrar fácilmente la persona de la cual se obtuvo esa información. ¿Listo? Y tenemos acá, en la séptima edición de APA es obligatorio incluir la ciudad de publicación para los libros, aunque eso tampoco lo mencionamos ahorita. La séptima edición de APA es obligatorio incluir la ciudad de publicación para cuando vamos a citar un libro, falso o verdadero. ¿Qué creen ustedes? Estaba dándoles ejemplos de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Es importante poner la ciudad donde fue publicada el libro. Falso, dice María Soleil. Luz Ariana dice que es falso. Es falso, muy bien. La séptima edición de Norma Zapa eliminó este requisito de incluir la ubicación para la mayoría de tipos de fuentes y eso hace que la publicación o que, digamos que la referencia pues sea un poco más fácil de ubicar o de referenciar, de escribirla. ¿Listo? Bueno, basados en esto, me gustaría hacer con ustedes un ejercicio muy práctico. Como les digo, es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Hasta ahí, pues es como esa explicación general de lo que significan las normas APA. Sin embargo, me gustaría que aprendiéramos cómo configurar, porque nosotros podemos configurar nuestros computadores, nuestros equipos Word, que es la que más utilizamos, que podamos hacer esa configuración para que un documento em, pues tenga la norma, esté bajo las normas APA. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, permítanme, voy a volver a compartir aquí mi pantalla. Y les voy a mostrar. Miren, yo en este momento tengo un documento, un archivo en Word. Está normal, o sea, está como cuando uno abre Word y va a empezar a trabajar, ¿cierto? Que vamos a aprender a configurar la página y el documento para que todo lo que yo haga pues esté bajo las normas APA en cuanto a esa primera parte que es como la forma del documento. No voy a escribir nada especial, voy a rayar y si nos damos cuenta, eh, encontramos aquí un texto. Bueno, un texto es poco decirlo, ¿listo? Entonces nos damos cuenta que supongamos que cada palabra que tengo acá pues es un párrafo. Quiero preguntarles,
¿Será que está configurado el documento para que esté con normas APA? ¿Qué creen ustedes? Así como tal, supongamos que lo que está escrito ahí es un texto, es un párrafo. Eso que está ahí configurado está como si fueran normas APA. María Soleil dice que no, ¿cierto? Ok, entonces vamos a configurar, a aprender a configurar el documento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es configurar las márgenes. Entonces, ¿cómo son las márgenes de APA? Son en 2,54. Entonces, normalmente nosotros vamos al computador, vamos aquí en la parte, en la barra donde dice disposición, le damos aquí en la flechita y vamos a configurar el documento. La norma APA dice que el documento tiene que tener 2,54 centímetros. 2,54 centímetros en cada uno de los bordes. Entonces, en el borde superior, en el borde inferior, en el borde izquierdo y en el borde derecho. Y nos dice además que la hoja tiene que ser en papel carta. Entonces, bueno, aquí vamos a ver, aquí vamos a buscar disposición, papel carta. Y si le damos aplicar a todo el documento y le damos aceptar, pues ya tenemos el documento con las márgenes que corresponden, ¿cierto? Ahora, dice que ya tenemos las márgenes y ya tenemos, digamos que configuradas las márgenes. Ahora, ¿qué es importante dentro del formato que lo vimos al inicio? Que el tipo de letra sea el correcto. Entonces, me gustaría que me dijeran, ¿cuál es el tipo de letra? Que yo les mostré varios, pero hay uno que es, creo que es el que más se utiliza, y es, ¿sí se acuerdan? A ver, estoy esperando que escriban en el, en el chat. Ok, muy bien. En Times. Entonces, vamos a seleccionar el documento y lo vamos a poner en Times New Roman y en tipo de fuente, en tamaño de fuente 12. Entonces, cambia un poco la forma, ¿vale? Aparte, Pues aparte, antes los chicos son nativos digitales y a ellos hay que colocarlos en la onda y ofrecerles los recursos necesarios para... ok, creo que a alguien se le abrió el micrófono. Listo, entonces tenemos Times New Roman en 12. Aparte tenemos que buscar la sangría, acuérdense que yo y el interlineado. El interlineado es la distancia que hay entre un renglón y otro renglón. Entonces, si yo vamos a buscar el interlineado. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer de esta manera. Entonces, cuando vamos acá, se nos abre un espacio donde habla de la sangría y del espacial. Entonces, la sangría. La sangría siempre la vamos a poner en primera línea y le vamos a poner 1,27 centímetros. Y en la parte de el espaciado, el interlineado, entonces vamos a poner doble. Y eso, pues cuando le damos a aceptar, ya nos organiza el documento de esta manera, con la sangría, que la sangría solo ocurre en el primer párrafo, más eh, el espaciado, que es el interlineado, que es la distancia que hay entre un renglón y otro renglón. ¿Sí? Y así ya podemos empezar a escribir. Pero pues esa es como la manera manual de poder configurar un documento en normas APA.
Cuando ya lo tenemos configurado así, pues automáticamente se genera la sangría, automáticamente se genera el espaciado. Pero también podemos configurar nuestro computador, nuestro equipo, para que podamos crear aquí en esta partecita donde habla de estilos, pues crear un estilo y ese estilo pues nos lleve a nosotros a hacer a que el documento quede de la mejor manera. ¿Listo? No sé si hasta aquí tienen alguna inquietud, alguna duda. Estamos viendo es el formato APA como tal, cómo tendría que estar en el documento. Entonces, mire que, bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio, pero miren que pues eso le da un poquito más de claridad al texto. Cuando ya es demasiado texto dentro del trabajo, pues ya uno se da cuenta realmente si el trabajo está o no está organizado de acuerdo con la norma APA a simple vista. A simple vista, por el hecho del interlineado, por el hecho de la sangría o por el tipo de fuente que nosotros Es normalmente que utilizamos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Sin embargo, me gustaría hacer, y quiero compartir, vamos a hacer un ejercicio, pero aquí sí me gustaría que ustedes puedan participar, de pronto si es necesario, pues que puedan abrir su micrófono, porque pues esto fue un Profe, ejercicio como de configuración así rápidamente. Cuéntame, Elsie. buenas tardes ya. Profe, tenía una pregunta. Tú nos habías dicho el interlineado en la distancia, ¿no? Pero entre párrafos, ¿cuánto sería? O No, sea, decir, entre párrafos es un enter, por decirlo de esa manera, ¿sí? listo. No hay que parece larguísimo, ¿sí? Pero no, Sí. no, o sea, es un solo enter. Ya vamos a hacer un ejercicio ya con un texto. A ver, lo tengo aquí. ¿Listo? Eh, quiero compartir con ustedes la pantalla nuevamente. Regálenme un segundo. Y quiero mostrarles este documento. ¿Qué piensan ustedes que le hace falta a este documento? A ver, ¿habla de qué? El título es La Segunda Guerra Mundial. Causas, desarrollo y consecuencias de un conflicto que transformó el mundo. ¿Sí? Encontramos aquí un título, que es el título general. Encontramos un título de segundo nivel, que es parte de la introducción. Pero con el hecho de abrir el documento, ustedes, ¿qué pueden identificar? A ver, ¿qué es lo primero que pueden encontrar? Yo diría primero que todo, profe, la margen. Ok, sí, tiene una margen muy larga. El Entonces, tipo de letra en el título. el tipo de letra en el título, listo. Y así como, listo, ya encontramos una parte. ¿Qué más? Digamos que el profe está pidiendo que este documento esté con normas APA séptima edición. Entonces, así a simple vista, ya encontramos que hay errores, ¿cierto? En la margen, ahí encontramos errores en el título, Y lo que nos habías dicho, profe, qué pena, la sangría o el interlineado. la sangría, muy bien, el interlineado. ¿Qué más encontramos? ¿Qué otra falla encontramos? Aunque eso no lo expliqué ahorita en el documento, sino en la presentación, pero aquí sí me gustaría, ahorita lo vamos a explicar. Noten que encontramos unas imágenes, ¿sí? ¿Qué pasa con esas imágenes? ¿Qué creen que le falta? Noten que encontramos una tabla. ¿Cómo creen que está esa tabla? ¿Se ajusta a las normas APA? No, creo, profe, yo creo que ese también va con un como tipo referenciado, o sea, como que qué dice la imagen, ¿no? Ok, muy bien. Aquí tenemos unas referencias. Seguramente las referencias, ¿cómo las encontramos? Entonces, yo les voy a pedir que ahí entre todos vamos a organizar este documento en normas APA. ¿Listo? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ¿qué? Configurar ¿qué? La margen.
Ok, la margen. ¿Dónde se configura la margen? O el margen del documento en la parte de disposición. Disposición. Ok. Y vamos a aplicar, entonces, el papel es tamaño carta y en márgenes. Entonces, ¿de cuánto es el margen que tenemos que utilizar? 2,24. 54. Ah, 54, qué pena. 2,54 en todos los lados, ¿cierto? 2,54. Perfecto. Y le doy a aplicar a todo el documento. Listo. Aquí ya tenemos el documento en general con el mismo, con el margen. Correcto. Ahora, ¿qué tenemos que configurar? Lo básico, que es el tipo de fuente, que es el interlineado y demás. ¿Cómo lo podemos hacer para no hacerlo de manera manual? Vamos a crear un estilo diferente y lo vamos a llamar estilo APA. ¿Qué pasa con ese estilo? Cuando yo le doy acá normal, pues se pone según acá. Si le pongo sin espacio, va cambiando de acuerdo al estilo. Entonces, lo que podemos hacer es crear un estilo y ese estilo lo vamos a llamar APA. ¿Sí? Y vamos a modificar. ¿Qué queremos con ese estilo? Entonces, tipo de estilo que le vamos a poner, párrafo. Aquí donde dice estilo basado en, vamos a poner normal, estilo del párrafo APA. Entonces, aquí podemos configurar de una vez que el documento nos quede, de una vez, ya toda la sangría, el interlineado y el tipo de fuente. Entonces, vamos a utilizar, ¿qué tipo de fuente? ¿Qué? Times New Roman. Times New Roman. Y vamos a utilizar, ¿qué tamaño de fuente? 12. 12. ¿Sí? El color de la letra siempre es automático o negro. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Siempre un documento en APA tiene que estar en negro. ¿Listo? Vale, hasta ahí vamos, digamos que formando eh, el documento. Vale. Luego, vamos a ir a la alineación. Entonces le vamos a dar alineación. Aquí se encuentra la alineación. No tiene que ser al centro, no tiene que ser alineación a la izquierda. ¿Vale? Luego vamos a la sangría. ¿Dónde se identifica pues la sangría? La sangría, bueno, vamos aquí a formato, vamos a dar aquí en párrafo y aquí volvemos a la sangría. Entonces, todo el documento necesita sangría en la primera línea y tiene que estar en 1,27. Y el interlineado siempre es interlineado doble, ¿vale? Entonces, aquí ya podemos darle a aceptar, y nos aparece aquí arriba el formato APA. Si le pongo normal, pues el documento está como lo pusimos al inicio. Pero si yo le doy en formato APA, ¿qué pasa? Automáticamente el texto, o bueno, mentiras, vamos a darle control E y le vamos a dar APA. Automáticamente el texto, pues ya me queda ubicado en normas APA, ¿cierto? ¿Y cómo sé que está en normas APA? Porque tiene el interlineado, porque tiene la sangría y porque tiene el tipo de letra que es Times New Roman. Pero, ¿será que así ya entonces yo puedo entregar el trabajo? Entonces, profe, ahí ya está con formato APA, ya toca dejarlo así, entonces se lo entrego de esa manera. ¿Será que es así? No, profe. ¿Qué nos hace falta configurar en este documento? Los títulos y el subtítulo. Ok, los títulos y los subtítulos. Entonces, vamos a configurar el tema de los títulos, ¿sí? Decíamos que los títulos son por niveles.
nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta el nivel 5. Este documento seguramente solo tiene títulos de nivel, el título de nivel 1 y el título de nivel 2. Si ya miraremos si habla de un título de nivel 3. Entonces, el título de nivel 1, que es este, el primero, la Segunda Guerra Mundial, causas, desarrollo y consecuencias de un conflicto, ¿cómo se ubica? Entonces, lo primero, tiene que ir centrado, ¿sí? Tiene que estar en negrita y aparte tiene que tener mayúscula inicial en cada palabra. Entonces, es muy fácil de ubicar porque aquí encontramos donde en la barra de herramientas podemos poner mayúscula inicial en cada palabra. ¿Listo? La Segunda Guerra Mundial, causas, desarrollo y consecuencias de un conflicto que transformó el mundo. Pero cuando hay palabras de menos de 3 letras, pues no queda en mayúscula, sino queda en minúscula, no se pone mayúscula inicial. Entonces, por ejemplo, así. ¿Listo? Listo. Este es un título de primer nivel. ¿Cuál sería? En este entonces hablamos de un título de un subtítulo o un título de segundo nivel. No, ¿cómo van los títulos de segundo nivel? Ellos van así, no tienen sangría. Ellos van normal. Y ¿cómo tienen que estar ubicados? Alineados a la izquierda, tienen que estar en negrita y tienen que estar en mayúscula inicial. Entonces, en el caso de introducción, así lo ubicamos. ¿Vale? Qué pena, profe, no te escuché muy bien. El subtítulo, perdón, el título de segundo nivel, ¿cómo tiene que ir? Alineado a la izquierda, en negrita y con solo mayúscula inicial. ¿Listo? Entonces, si vamos bajando, yo no les voy a pedir que leamos el texto, sino simplemente es el ejercicio que queremos hacer. Antecedentes y causas de la guerra. ¿Qué tenemos que hacerle? Ese es un título de segundo nivel, porque estamos hablando de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tendríamos que hacerle? Lo primero es alinearlo a la izquierda. Los subtítulos no llevan sangría. Si nos damos cuenta, aquí estaba con sangría, porque inicia más allá del margen. Entonces, le quitamos la sangría, lo seleccionamos, ¿y cómo lo ponemos? Alineado a la izquierda. Alineado a la izquierda, en negrita Y y mayúscula inicial. mayúscula inicial. Inicio. Entonces, pero recuerden que las palabras que tienen menos de 3 letras sí quedan en minúsculas. Entonces, esas palabras como de, la, y quedan así. ¿Vale? Antecedentes y causas de la guerra. Listo, seguimos bajando. Aquí, bueno, vemos una tabla. El inicio del conflicto. ¿Cómo lo hacemos? Alineado a la izquierda. Muy bien. En negrita. Negrita. Inicial con mayúscula. Y me inicia con mayúscula. Muy bien. El inicio del conflicto. ¿Listo? Aquí seguimos, entonces aquí volvemos otra vez a hacer lo mismo. Negrita. Mayúscula en cada palabra y al inicio. Bueno, voy a agilizarle aquí porque quiero, aparte, también que veamos lo importante, bueno, porque este texto lo puse con el ánimo de entender del formato y del cuerpo de. Listo, entonces acá el día de, bueno,
Listo. La guerra del Pacífico. Bueno, que ahorita yo creo que voy a dejar hasta ahí el tema de los subtítulos, aunque ya terminamos. Consecuencias, conclusión y referencias. Listo. Vale, entonces ya tenemos organizado el documento según títulos, subtítulos y todo lo demás, pero tenemos estas imágenes. Entonces, la norma APA nos dice que todas las imágenes tienen que estar, citadas. Entonces, por ejemplo, citadas es que tienen que estar puestas de la manera correcta. En APA no se llaman imágenes, se llaman figuras y tienen que estar enumeradas por, pues, enumeradas del 1 hasta el número de figuras que haya. ¿Cómo nosotros configuramos o cómo citamos una figura o una imagen? Entonces, siempre vamos a poner figura 1. Esta es la primera. Entonces, esto tiene que estar en negrita. Figura 1. Y debajo de figura 1, en cursiva y sin negrita, vamos a poner el nombre de la imagen. Entonces, ¿qué vemos aquí? Mapa, por ejemplo, esto es mapa de Europa. Así tiene que estar. Cuando es un pantallazo, que muchas veces tienen que subir una evidencia del pantallazo de la participación en el foro, igual, se pone así, figura 1 y se pone evidencia de participación en el foro. Tiene que tener un nombre. Y dejamos el espacio y dejamos la imagen. Normalmente, pues la imagen tiene una nota y en la nota, pues se pone contenido adicional de la imagen, ¿sí? Entonces, ¿cómo qué? Por ejemplo, de dónde fue tomada, si fue tomada de internet, si fue tomada de ChatGPT, si fue de donde haya sido tomada, ¿sí? Entonces ponemos tomada de ta. ¿Qué pasa con las imágenes? Cuando pongo tomada de, por ejemplo, Google. La nota que va al pie de la imagen tiene que ir con una fuente más pequeñita. ¿Listo? Entonces, aquí ponemos nota. 2 puntos. Y se pone tomada de Google. O si quiero poner información adicional, entonces habla de, no sé, el movimiento de las tropas en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, algo así. ¿Sí? Pero así tienen que estar las imágenes. Ay, pero es que son mucho espacio y se pierde mucha página, pero la norma APA nos dice cómo tiene que estar citada las imágenes. ¿Listo? Entonces, tengo esta figura 1. ¿Qué quiere decir? Aquí voy a encontrar otra figura. Esto es una tabla. Las tablas se citan también de manera diferente. Pero entonces aquí encontré otra imagen. Esta imagen también la tengo que citar. Y como la tengo que citar o la tengo que referenciar dentro del documento, pues entonces yo la tengo que referenciar. Y como arriba ya tenía una nota que era la figura 1, pues esta, ¿cómo la voy a configurar? La figura 2. ¿Y cómo tiene que estar esto primero en negrita? Y debajo de la figura 2, entonces tengo que describir o ponerle el título a esa imagen. Entonces, por ejemplo, soldados en la Segunda Guerra Mundial. Profe, qué pena que te interrumpa. Señala. ¿La imagen debe ir también alineada a la izquierda o centrada? No, normalmente
No, esa no hay como mayor, No hay conveniencia en aunque la imagen. sí, preferiblemente sí, centrada, Listo. para que le dé más orden a la imagen. Y ya volvamos, entonces otra vez, si hay una nota, pues entonces ponemos nota, la nota va en una fuente más pequeña y se pone pues la descripción. Los soldados de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y así sucesivamente con todas las imágenes. Entonces, ¿por qué? Porque al final, eso es un proyecto, al final le van a pedir lista de imágenes, lista de figuras. Entonces, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4 y así sucesivamente la cantidad de imágenes que haya. ¿Vale? Entonces, las figuras, si son 5 pantallazos, porque es un trabajo colaborativo, entonces pongan los 5 pantallazos y son 5 figuras. Figura 1, evidencias de participación en el foro de Pepito Pérez. Figura 2, evidencias de participación en el foro de Juan José Peláez. Y así sucesivamente, pero tienen que estar referenciadas. ¿Listo? Y en este cuadro, y esto les sirve para los de comunicación escrita, que ahorita están haciendo un trabajo donde tienen que hacer una rúbrica, y las rúbricas normalmente son cuadros o son tablas. Las tablas también tenemos que configurarlas en normas APA. Entonces, ¿cómo se configura una tabla en normas APA? ¿O cómo son las tablas en APA? Las tablas en APA no tienen todos estos cuadritos que aparecen así o todas las rayas que aparecen, sino las tablas en APA tienen que configurarse de manera diferente. ¿Cómo configuro una tabla en normas APA? Entonces yo selecciono la tabla y le doy en diseño de tabla, ¿sí? Cuando yo le doy en diseño de tabla puedo configurar un nuevo estilo de tabla. Entonces a este estilo de tabla yo lo voy a llamar APA, una tabla en normas APA. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo tienen que ser las celdas en normas APA? Solo tiene las Ay, espérame, porque aquí ya me la... 7. Entonces, las tablas en normas APA nos dicen que tienen que tener borde superior, que tiene que tener borde inferior, ¿sí? Y entonces, las tablas tienen línea arriba, línea abajo y adicional debe tener, bueno, le damos acá con encabezado y le vamos a dar acá abajo. Ese es el formato de una tabla en normas APA. No tiene filas en columnas, sino sino tiene línea en las filas, pero solo las filas va en el encabezado y en la parte de abajo. Entonces, este cuadro, esa tabla que yo tengo acá, que miren cómo está con todas las rayas hacia los lados, así no se formula en APA. ¿Cómo se formula en APA? De esta manera. ¿Sí? Aquí ustedes los ven en rayita porque, pues, digamos que es un formato del computador, pero cuando usted ya lo veja como un PDF, pues la imagen no le van a aparecer todas las rayitas, solo le aparecen pues las que aparecen, las que se configuraron. Aquí arriba y aquí. ¿Listo? Esa es la forma correcta de una tabla en APA. Ahora, las tablas también tienen que estar referenciadas. Entonces, ¿cómo se referencian? Igual que las imágenes. Tabla 1 y esa tabla 1 va en negrita y abajo el título de la tabla. Entonces, ¿cómo va el título? En cursiva. Y la podemos poner así, principales causas del conflicto. Entonces lo ponemos acá. Principales causas del conflicto. Y de esa manera nos queda la tabla.
Si yo quiero poner una nota, pues igual, pongo aquí nota, pero recuerden que tengo que ponerla en una fuente más pequeña. Puede ser 11, puede ser 10, ¿vale? Y describo lo que hay en la tabla. Pero de esta manera, ahorita cuando lo guardemos en PDF nos vamos a dar cuenta de cómo queda la tabla realmente en Normas APA. Entonces, miren la importancia y cómo le da orden al documento. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Normalmente, lo que yo recomiendo es que cada título quede en una página diferente para que no se acumule tanta información dentro de un documento. Pero pues eso ya, digamos, en un proyecto de investigación, pues es un poquito más riguroso el tema de los títulos, ¿vale? Y eso le da un poquito más de orden. Y antes ya de terminar de organizar nuestro documento, las referencias siempre van en una página aparte. O sea, yo no puedo terminar una conclusión y las referencias ahí. Siempre las referencias yo las dejo en una página aparte, digamos, aquí solita, ¿vale? ¿Qué nos dice la norma APA de cómo tienen que ir las referencias? La única diferencia de las referencias al resto del texto es que nos pide una sangría francesa. La sangría francesa es esta. Aquí no se nota tanto, ¿por qué? Pues porque tengo porque no hay, digamos, la información, bueno, no están los enlaces de conexión. Pero si nos damos cuenta, miren, en esta partecita, nos damos cuenta que la sangría francesa no va hacia adelante, sino va hacia atrás. Por ejemplo, si este texto tuviera aquí más texto, vamos a poner aquí una cantidad de letras y palabras. De esa manera se ve una referencia bibliográfica. ¿Listo? Entonces, a diferencia de los párrafos que nosotros estamos escribiendo en la parte de arriba, en el cuerpo del documento, que la sangría va hacia adentro del texto, de la hoja, las referencias van con sangría francesa, que es al revés. ¿Y eso para qué? Para que podamos encontrar más fácil los apellidos de los autores, ¿sí? Pero aquí hay un error. ¿Quién me puede decir cuál es el error de estas referencias? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien identificó el error? El error es que tenemos esta referencia que no está ubicada por alfabéticamente. Acuérdense que las referencias van ubicadas alfabéticamente. Entonces, iría aquí. ¿Listo? Muy bien, María Soleil. El orden alfabético. Listo. Entonces, voy a hacer el ejercicio de guardar el documento y lo voy a guardar en PDF. ¿Para qué? Para que podamos hacer la comparación entre este primer documento, entre el documento que acabamos de hacer y entre el documento, pues, que ya está hecho con normas APA. Entonces, regalen un segundo, nuevamente vuelvo aquí a compartir toda la pantalla. Y le doy no guardar. Quiero que veamos. Este es el documento inicial antes de que nosotros lo modificáramos. Entonces teníamos acá, todo estaba en desorden y todo estaba, o se veía, no tenía un aspecto, digamos, según normas APA. Pero si yo voy y abro el archivo en PDF, miren la diferencia
entre el documento entre este documento y miren la diferencia entre el documento que ya nosotros hicimos el ajuste de normas APA. Lo que les mostraba de la tabla, si ven aquí ya no me aparecen todas las columnas, sino simplemente cómo tendría que ir la tabla de... Y pues aquí ya la lista de referencias. Entonces, según lo que ustedes están observando, ¿cambia o no cambia el documento? Sí, profe, muchísimo el orden, más, o sea, como más fácil para uno poder leer y distinguir también títulos, los subtítulos, identificar ahí cuál es, por ejemplo, antes no se miraba si era el título o el subtítulo, y se mira ahora el título, el subtítulo. Ujú. Entonces, por eso es supremamente importante y por eso digamos que se ha venido insistiendo tanto en el uso de normas APA y como les decía, pues al inicio de la sesión, eh, lo importante es que con todas las actividades, con todos los trabajos que ustedes tienen que ir entregando en su proceso de formación, ustedes puedan ir adaptando estos documentos. No, siempre el interlineado es doble, pero la sangría en referencia sí es sangría francesa. ¿Listo? Entonces, a veces uno dice, pero es que se ve más largo el documento, muchas páginas, pero pues es la norma, ¿sí? Aparte, pues esa no nos la cobran en el internet, en la página. Entonces, es muy importante, como les digo, traten de configurar sus equipos para que ya tengan acceso y que usted cada vez que va a entregar un trabajo, pues lo pueda entregar de esa manera. Eso hace que uno como profe, con solo abrir el documento ya uno sabe si el documento está o no está ajustado a la norma, ¿sí? Y eso pues a ustedes les va a beneficiar porque va a llegar, como les decía al inicio, va a llegar el punto en el que usted tiene que entregar un proyecto de investigación y se tiene que aprender a manejar esto de una manera que sea una manera muy natural para poder hacer. Las normas APA, claro, lo que les decía, las referencias, las citas, eso nos podríamos gastar aquí mucho tiempo explicándolo. Al inicio del periodo yo les compartí un documento en el grupo de Teams donde hablaba de las normas APA como son y ahí habla de las citas. Ese es más extenso porque se habla para los proyectos de investigación. Sin embargo, pues es importantísimo que nosotros las vayamos conociendo. Entonces, no sé si alguien tenga alguna inquietud, alguna duda en cuanto a lo visto, si usted tiene una retroalimentación aquí para hacer, si alguien quiere hablar. No, pues, profe, de mi parte, o sea, yo incluso he estado pues intentando entregar en normas APA, ¿no? Pero había algunas cosas que no tenía muy en cuenta. Por ejemplo, lo de los títulos me parecía muy confuso cuando a la hora que decía de que las primeras mayúsculas, que las dos letras que no entendía muy bien, pero ahorita ya explicándonos con el documento y ya es mucho más entendible, profe. Ok, bueno, me alegra. Me alegra y como les decía, la idea era hacerlo práctico y que ustedes lo puedan aprender y lo puedan aplicar. Incluso ahorita para el trabajo final que tienen de comunicación escrita, que puedan hacer esa fase, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra duda. María Soleil. Buenas tardes, tutor y compañeras. Tutor, agradecerle por la orientación. De acuerdo a lo que nos orienta, yo sí tengo una inquietud y como de su parte nos lo explicaba, al inicio de su parte nos compartió el documento y yo sí tengo la inquietud en cuanto a las tablas que nos dicen en que también aparte de citar,
también hay que hacerle como una descripción. Entonces, de acuerdo a mi experiencia en este primer periodo, en algunas veces he tenido, por medio pues de la calificación, he tenido esa observación y en otras no. Entonces, yo sí ando un poco confundida en que si es eh, necesario ponerle la descripción a la tabla o no. Depende del tipo de tabla que tú vayas a, o sea, que tú estés referenciando, ¿sí? Las tablas pueden ser una tabla así con información y pues cuando hablamos de ese tipo de información, pues ahí está explícito lo que yo quiero transmitir. Hay algunas tablas que son ya, no sé, bueno, pero eso ya sería más una imagen. La descripción es como algo opcional, ¿sí? Porque es que básicamente la información está pues dentro de la tabla, lo que yo quiero pues transmitir. La nota, ¿qué puede ser? Eh, en las notas lo que yo puedo poner es una descripción muy sencilla de lo que es la tabla. Entonces, por ejemplo, en esa que estábamos haciendo, habla principales causas del conflicto. Entonces, en la nota yo puedo decir, esta información está relacionada con el conflicto causado en la Segunda Guerra Mundial, pero es una descripción muy básica porque pues se supone que la información yo la encuentro dentro de la tabla, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo más importante dentro de una tabla? Que la tabla cumpla o esté en el formato que lo sugiere pues la norma APA. Yo creo que más por ese lado puede haber sido de pronto el inconveniente que tú hayas tenido, ¿sí? Porque es diferente ver una tabla así como está aquí, como se está, o sea, en el formato que yo les mostré, pues a la tabla, que es la que tiene todas las líneas, y a veces solo ponen en la tabla o ponen el título, pero como tal la tabla no se configura de la mejor manera. Entonces, yo creería que los inconvenientes pueden verse y si hay profes que de pronto son muy estrictos en cuanto a que el documento cumpla con la norma, pues seguramente por cositas como esas hacen que la calificación varíe, cambie, ¿sí? Ok, tutor, muchísimas gracias. Vale. Bueno, entonces, de verdad, muchas gracias por haber acompañado este espacio. Antes de terminar, me gustaría que por favor registren su asistencia en el campus. No sé si necesitan ayuda para saber, para registrar la asistencia. Es supremamente importante que antes de terminar dejemos registrada la asistencia. Les voy a mostrar, les voy a compartir cómo deberían registrar su asistencia, por favor, para que lo hagan antes de terminar la sesión, ¿vale? Entonces, voy a volver a compartir aquí nuevamente en mi pantalla y voy a compartirla en el campus. Entonces, ustedes ingresan al campus y aquí en la parte del CIPAS, si ustedes asistieron a los CIPAS anteriores, pues les va a aparecer aquí confirmar asistencia y ahí ya queda confirmada su asistencia. Si por alguna razón ustedes no habían ingresado antes, entonces lo vamos a darle aquí donde dice encontrar CIPAS. Y en el nombre, aquí no tenemos que ubicar nada de esto, simplemente el nombre, este CIPAS se llama el Club de la Comunicación. Le damos Enter y aquí nos va a aparecer y ustedes van a poner, pues, participar y tiene que aparecer así. Felicidades, tu participación se encuentra confirmada. ¿Listo? Entonces, por favor, no se vayan a desconectar sin antes hacer ese proceso para confirmar su asistencia, ¿vale?
Listo, Luz Adriana. Profe, Sí, disculpa, ¿cómo fue que nos dijiste que estaba las IPAs, el nombre de las IPAs? se llama el Club de la Comunicación. Y aparece el tutor Julián Andrés Falla, que es nuestro director de curso. ¿Vale? Bueno, sin más, agradecerles por su participación, por estar ahí pendientes. Eh, los estudiantes de comunicación escrita, estamos ya terminando casi nuestro proceso. Yo por ahí les he escrito mensajitos para que por favor estén atentos al foro, estén atentos al correo, estén atentos al Teams, que ahí les estoy compartiendo como información y pues estar pendiente de las inquietudes que tengan, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención, por su participación y pues yo quedo atento a cualquier necesidad o a cualquier cosa que necesite, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dios lo bendiga, tutor, y también al director y a los compañeros.